Y hoy, mire, vamos a ver un tema que se llama conforme al diseño. Conforme al diseño. Así le puse como título. Usted le puede poner también, si gusta, conforme al diseño. ¿Al diseño de quién? En este caso, el diseño de Dios. No sé si usted en alguna ocasión ha comprado un electrodoméstico, un carro, o algún aparato que usted sabe que es nuevo, pero necesita un manual. Todos los aparatitos, sean pequeños o grandes, les dan un manualito. ¿Sí se ha fijado? Un manual, y ahí los manuales traen la instrucción. Por ejemplo, si es un abanico, ahí le dice si el abanico va a trabajar con 220, 110, cómo se arma, inclusive viene cómo armarse, viene también el mantenimiento que se le debe de dar, y en algunos casos trae una garantía de diseño que dice si por ejemplo, abanico tiene fallas en alguna de sus partes de diseño, puede ser reembolsable el dinero o se cambia. Pero si usted le cambia una pieza y ya no es de diseño, entonces se pierde la garantía. O usted, en lugar de conectarle 110, que para eso va a estar diseñado para 110 volts, y le pone 220, ¿qué va a pasar al abanico? Probablemente el abanico se va a quemar, va a echar humito así nada más, va a oler a quemado, y simple y sencillamente ya no le va a servir porque no siguió las instrucciones del diseño. Claro que para que haya un diseño, alguien tuvo que pensar un día cómo podía hacerse, por ejemplo, un abanico para que nos diese aire. Alguien tuvo que pensarlo, alguien tuvo que tal vez tener la idea en su cabeza, en su mente, hacer tal vez un dibujito, hacer un dibujo de tal manera que tuviera la altura, la anchura, cuán ancho iban a estar las aspas, de qué tamaño, el motor cómo iba a estar al embobinado. Y bueno, todo eso tuvo que haber alguien que diseñara, que pensara de cómo y de qué manera iba a hacer un abanico, por ejemplo. Alguien tuvo que pensarlo, alguien tuvo que tener la idea en su mente primero. Le llegó aquí el pensamiento, le llegó aquí su mente. Tal vez después lo dibujó, tal vez después lo que hizo fue llevarlo al papel, al lápiz. Después lo que hizo fue tal vez llevar ese proyecto a alguien que lo pudiera financiar. Y entonces, después de hacer un abanico, decidieron hacer abanicos en serie. Y entonces los abanicos, chinos y mexicanos encontramos en todos lados. Pero traen un manual, y ese manual son las instrucciones que usted va a seguir. En el caso nuestro, un día cuando Dios hizo toda la creación, los cielos, la tierra, los peces del mar, cuando Dios hizo el sol, la luna, muchas gracias, hermano, cuando Dios hizo todas las cosas, un día Dios tuvo como diseño hacer al hombre. Un día Dios consideró hacernos a nosotros. Él tuvo primero el diseño, Él pensó hacer al hombre. Después no fue como los animales y como los peces y como los árboles, que Dios dijo se ha hecho, habló la palabra y se hizo. Cuando Dios hizo al hombre, Dios puso su mano, metió su mano, Dios tomó del polvo de la tierra, le dio forma, hizo como una especie de lodo, me imagino. Yo pienso que así fue, ¿no? Una especie de lodo para poder moldear la arcilla, el lodo, le dio forma. Y después de que le dio forma, Dios lo que hizo fue soplar aliento de vida. Y entonces ese fue el diseño. Y el diseño de Dios, el original, el diseño de Dios no se parece a lo que hoy el hombre es. Mas sin embargo, a través del Señor Jesús, el hombre puede retomar el diseño de origen, el diseño original. En la palabra de Dios, en el libro de Génesis, palabra que tal vez usted ha visto o ha escuchado, en el capítulo 1, versículo 26 en adelante, Génesis 1, versículo 26, ahí está lo que le digo, lo que le estoy platicando. Ok, aquí lo tengo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué hizo Dios después de crearlos o de hacer el hombre? Dice, los bendijo. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cómo era lo que Dios había creado? Dice que era bueno en gran manera. Cuando Dios hizo al hombre, Él tomó del polvo de la tierra, hace al hombre, crea al hombre, sopla aliento de vida. A partir de ese momento, el hombre fue un ser viviente, alguien que tenía vida, y que su composición completa es que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y cuando Dios puso al hombre en el huerto, cuando Dios puso al hombre ahí, Dios lo puso para que el hombre pudiese ejercer autoridad, dominio, poder, señorío sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales. El hombre estaba completo. El hombre no tenía, cuando estaba en el huerto, el hombre estaba completo. El hombre estaba totalmente satisfecho. El hombre tenía todos los recursos que se requerían para ser feliz. El hombre en el huerto no tenía ninguna carencia. Y si en algún momento hubo un faltante, que fue en el caso de Adán, la mujer que iba a estar con él, Dios metió a Adán en un sueño profundo. Permite que una de sus costillas, el Señor hace una operación de una de sus costillas hacia la mujer, y entonces el hombre ahora no estuvo solo. Dios le dio a la mujer llamada Eva. Pero cuando Dios puso al hombre en el huerto, el hombre estaba completo. No tenía nada que le faltara. Su conciencia estaba completamente limpia. Había sanidad. No había ningún tipo de corrupción. Había una santidad completa. Había en el hombre una completa identidad. En el huerto el hombre estaba y sabía quién era, sabía quién era su padre, sabía que él era hijo, hecho a la semejanza de Dios, del Dios eterno. Sabía el hombre que ahí en el huerto, él sabía, sin saberlo tal vez a toda su conciencia, él sabía que era único y que delante de Dios él estaba como un hombre completo y total. El hombre en el huerto estaba sano, no tenía dolores, no había enfermedad, ni dolor de cabeza, no había cansancio, no había agotamiento, no había pesar, no había cargas, no había nada que le pudiese estar siendo estorbo. El hombre estaba totalmente completo. Era un hombre total. En el huerto, el hombre podía disfrutar además de la presencia gloriosa de Dios. Dice su palabra que Dios venía para ver y para encontrarse con Adán y poder hablar y caminar con él. No había obstáculos para una relación plena con Dios. No había ningún obstáculo. No había nada que impidiera esa relación.
Adán podía caminar con Dios y podía hablar con Él cara a cara, porque no había ningún estorbo, no había nada que pudiese y estuviera empañando esa relación entre el hombre, Adán, y Dios. Nada, absolutamente. Es más, no había preocupación, ¿qué voy a vestir? No había esa preocupación como ahora. ¿Qué voy a vestir? Se me ve bien el vestido, se me ve bien el calzado, se ve bien, la ropa que traigo es la adecuada. Ahí en el huerto no había esa preocupación, ni ninguna preocupación de qué iba a vestir, qué iba a comer. Lo único era que no debía comer, pero lo demás dijo, puedes comer de todo. Y entonces el hombre estaba completamente satisfecho el hombre. Tenía todo lo que nosotros anhelamos o queremos tener. Él tenía la bendición de Dios el Padre completa. ¿Cómo estaba la bendición de Dios? ¿Sabe por qué era completa? Porque la misma presencia de Dios estaba y venía con Adán todos los días. Y entonces él tenía la bendición más extraordinaria. La misma presencia de Dios se manifestaba día a día a su vida, en un caminar diario con Dios, en un caminar en paz. No había nada que le estorbase, había una paz extraordinaria, había una comunión extraordinaria y había, en el caso de Adán, había inteligencia. Era un hombre inteligente, un hombre que tenía inteligencia, sabiduría, un hombre que sabía lo que debía de hacer, un hombre que tenía el entendimiento claro de qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que llevar a cabo. Y entonces Adán era un hombre completo. Como dijimos, un hombre que completo. ¿Nos hubiera gustado estar en el huerto? ¿A cuántos les hubiera gustado estar en el huerto? Levante la mano. A todos nosotros nos hubiera gustado estar en el huerto. Perdón. A todos nos hubiera gustado estar ahí. Y entonces el diseño de Dios es y ha sido un diseño extraordinario que tiene que ver con el hecho de que Dios anhela que nosotros, el hombre, regrese al diseño suyo. Dios anhela que nosotros, si nos hemos desviado del diseño de Dios, regresemos al diseño que Él estableció para nosotros. Para esto, de igual manera, Dios que nos diseñó, nos creó, nos formó, nos dio aliento de vida y en el vientre de nuestra madre nos dio forma, también Dios nos dejó un manual. Quiero que levante su manual de vida. Si lo trae en el celular, bueno, se lo aceptamos. Levante su manual de vida si lo trae en el celular. Ok, Dios nos dejó un manual. Este manual tiene como propósito de que nosotros podamos ver ahora cuáles son las fallas o qué cosas hemos hecho mal o qué prácticas hemos tenido que son incorrectas, que tenemos que corregir de acuerdo al manual, qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que hemos hecho bien. De acuerdo al manual, cada vez que nosotros lo leemos es porque nosotros vamos a ver y hacer una examinación para darnos cuenta en qué áreas yo estoy teniendo fallas y errores, porque tal vez teniendo un diseño de parte de Dios, he caminado conforme a un diseño que no es del Señor. El Señor Jesús, cuando vino, dice en su palabra en Juan 10:10, dijo el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el ladrón, dice, viene para robar, matar y destruir. Mientras Dios tiene un diseño para nosotros y un manual de vida, para que nosotros podamos vivir conforme al manual de vida que es su palabra, hay uno llamado adversario o el diablo que va a tratar y va a hacer todo lo posible para que nosotros no vivamos conforme al diseño del cielo, sino que vivamos conforme a un diseño extraviado de la voluntad de Dios, conforme a un diseño que está viciado, conforme a un diseño que no es acorde a lo que Dios desde el cielo
diseñó para nosotros los hombres en la tierra. Y entonces el adversario va a tratar de robar lo que Dios ha depositado en ti como diseño, o lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que tú debes de ser como persona. El adversario va a tratar de quitártelo, arrebatarlo, y va a tratar de poner algo que no es de acuerdo al diseño de Dios. Pero si te dejas engañar, va a parecer que es el diseño de Dios el que estás viviendo, pero no lo es, a la luz de la palabra de Dios y a la luz del manual que Dios nos ha dejado. Por eso es importante que nosotros estemos conociendo delante de su presencia y sabiendo que todo lo que Dios ha hecho es bueno y en gran manera. Cuando Dios nos hizo nosotros el hombre, Él dijo, aparte de todo lo que ha creado y lo que creó, Él dijo que era bueno y en gran manera. Por eso nosotros debemos de saber que por causa del diseño de Dios y por lo que Él tiene como diseño, el diseño de Dios es bueno. Para construir aquí hubo un diseño, un arquitecto que estuvo dispuesto a hacer un plano y dijo: las zapatas van a ser de tantas medidas, tanta profundidad, la varilla va a ser de tanto espesor, el cemento y la arena y la grava que van a llevar tiene que tener un porcentaje determinado. Y entonces hubo un diseño. No fue solamente así de que, bueno, al pastor se le ocurrió que se hiciera un edificio. No, hubo alguien que, conociendo, él hizo el plano. Ese se le llama plano, ¿verdad? Él hizo el plano. Y entonces los albañiles o el albañil que estaba trabajando, él lo que hizo fue interpretar el plano. Y dijo: bueno, aquí lleva tanto, de tanto, de tanto. Y se puso de acuerdo con el arquitecto. El arquitecto dijo: sí, estamos de acuerdo. Y entonces empezó a hacer los cimientos, empezó a levantar hasta llegar a lo que llevamos ahora. Claro que le hemos hecho unos ajustes pequeños, pero no estorba en nada a lo que fue el diseño. ¿Sí me explico? Pero hay un diseño de parte de Dios. El diseño de parte de Dios no tiene fallas. El diseño que fue creado en el cielo no tiene fallas. Las fallas vinieron cuando el hombre decidió escuchar la voz del adversario, cuando Eva escuchó la voz del adversario y luego el hombre escuchó la voz de su mujer que iba en contra de la voluntad del diseño de Dios. Y entonces cuando entra el pecado al mundo, pareciera que el diseño de Dios se echó a perder. Pareciera que el diseño del cielo ya no iba a tener resultados. Parecía que el diseño de Dios no iba a dar fruto y nadie se iba a levantar como un varón diferente. Pero a través del Señor Jesús se restablece el diseño y debemos de tener la plena confianza, la seguridad de que el diseño que viene de parte de Dios es un diseño que tiene que ver con lo extraordinario, que tiene que ver con lo santo, que tiene que ver con lo puro, que tiene que ver con lo bueno, que tiene que ver con que nosotros tenemos que ir a aquel que nos diseñó. Amén. Ahí más adelantito en el libro de Génesis también, capítulo 2, versículo 18. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre. ¿A quién le puso nombre ese? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Claro que después Dios le da la ayuda idónea, que es Eva. Pero aquí lo que vemos es Adán, siendo un hombre completo, un hombre que tenía inteligencia, un hombre que sabía cuál era el propósito, un hombre que tenía el amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Este hombre le pudo poner nombre a los animales del campo, las aves, etcétera. Este hombre se encargó de ponerle el nombre. ¿Quién le dijo cómo se debían de llamar? ¿Alguien le dijo? ¿Dios le dijo?
o Dios le dio el libre albedrío para que él con su inteligencia pudiese pensar cómo debía de llamarse tal animal. Dios le dio la inteligencia, la sabiduría, la voluntad, el libre albedrío para que este hombre pudiese ponerle el nombre de los animales. Y él dijo, cuando vio pasar a un animal con orejas largas, medio burro, dijo burro. Y cuando vio a alguien reparador que no se quería dejar muy bien montar, dijo mula. Y cuando alguien que por ahí andaba pegadillo, ahí pegado y que andaba atrás de él, tal vez perro. No sé, pero Adán tuvo esa característica. Había una inteligencia en este hombre. Este hombre era inteligente, puro, santo, inocente, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, sin contaminación, con un libre albedrío, capaz de amar, capaz de relacionarse con Dios cara a cara, capaz de hablar con Él, capaz de apreciar y valorar lo que Dios había hecho, capaz de contemplar la hermosura de Dios, pero también de contemplar la hermosura de las flores del campo, de los frutos que producían los árboles. Este hombre tenía buenos pensamientos. En Adán, antes del pecado y la caída, no había pensamientos malos, hermanos amados. No había pensamientos de venganza, de odio, de rencor. Había toda clase de pensamientos buenos, puros, sin mancha. Toda clase de pensamientos, pero eran buenos, eran puros. Ese era el hombre que estaba en el huerto. Un hombre con una entera capacidad para tener una plena comunión con el Padre, con nuestro Dios. Un hombre que fue capaz de cumplir el propósito de Dios, ya que él era un hombre formado y creado por las manos de Dios. No fue producto de la evolución, como en la escuelita nos enseñaron en el pasado. Adán no fue producto de una evolución de un chango que bajó del árbol. No, Adán fue producto de la creación donde Dios puso sus manos y donde Dios obró para que este hombre tuviese todo lo que un hombre quiere tener ahora, porque había un aliento de vida y había una completa armonía con lo que le rodeaba. Y había en el caso de Adán, antes de la caída, un hombre total que tenía la oportunidad más extraordinaria de permanecer en el huerto y de hacer posible que el huerto se ensanchara y esa relación con el Padre nunca se rompiera. Pero cuando entró el pecado, entonces las cosas cambiaron, porque el diseño de Dios original se tuvo que recuperar a través del Señor Jesús. Pero encontramos a lo largo de la Biblia hombres que se desviaron del diseño de Dios, pero tuvieron que regresar a ese diseño. Desgraciadamente, para el caso de Adán, nunca más pudo regresar al huerto. Adán no tuvo la oportunidad de regresar al huerto después de haber pecado. No tuvo la oportunidad de regresar otra vez al lugar de donde había sido desechado. Qué tristeza y qué dolor, porque en los años que él vivió, solamente vivió tal vez de los recuerdos que él tenía del huerto. ¿Acaso ustedes creen que Adán no sufría o no tenía en su corazón un pesar, un dolor, un sufrimiento por lo que había sucedido y por las malas acciones, actitudes o por la decisión incorrecta que tomó? ¿Acaso Adán no se sentiría con una carga y un pesar porque después de que él es sacado del huerto, ahora todos los hombres ya no son igual a como él estaba en el huerto, y ahora se ve maldad en los hombres, y uno de sus hijos es capaz de levantarse contra su hermano y matarlo? Y entonces consideren cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto pesar, cuánto llanto, cuántas cosas se dieron entre Adán y Eva después de que ellos salieron del huerto. ¿Qué diría Adán? Ya ves tú, ¿para qué me diste comer del fruto que no debía comer? Tú que comiste, ¿para qué me hiciste caso? No sé, cosas como esas tuvieran que darse, ¿no? En algún momento determinado.
Pero Dios es bueno, porque Dios nos da oportunidad de regresar al diseño suyo. Quiere decir que cada uno de nosotros, si vemos el manual, vamos a darnos cuenta que necesitamos mantenimiento todos los días. Quiere decir, necesitamos llegar y venir a la presencia de Dios para que Él nos levante y nos muestre aquello que no está bien. Y lo que está bien, síguelo haciendo, hermano. Lo que está bien, síguelo llevando a cabo. Por eso es importante que nosotros podamos saber que Dios sí puede obrar para que regresemos a aquello que Dios planeó para nosotros. En la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, un hombre llamado David. Este hombre llamado David, en la palabra de Dios, se refiere a David como un hombre el cual tenía el Espíritu de Dios después de que fue ungido por el profeta Samuel. Sabe que Dios escogió a David. En el libro de 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13, versículo 17 al 18. Vamos a ver cómo era en ese caso David. 1 Samuel 16. Versos 12 y 13. ¿Sí estamos? Aquí en este relato, usted lo puede leer todo en su casa, pero aquí en este relato es cuando Dios manda, en este caso al profeta Samuel, para ungir al segundo rey de Israel o al próximo rey de Israel, y él lo manda a Belén, a la casa de Isaí. Y cuando él lo manda ahí, el profeta considera que es uno de sus hijos, de los mayores, pero no es ninguno de los mayores, sino que es un muchacho llamado David. Pero hay algunas características que dice la palabra de Dios. Dice, envió pues por David, envió pues por él y le hizo entrar. Y este, ¿cómo era? Dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cómo era? Dice David, algunas características físicas. Era rubio, de buen parecer, hermoso. Los ojos eran lindos de ojos, algo así dice, ¿verdad? O sea, da algunas características, pero sobre todo lo que Dios había visto también, este era un muchacho conforme al corazón de Dios. Y cuando en el caso de Saúl, el Espíritu de Dios ya lo había dejado y hay demonios o espíritus inmundos que lo están atormentando, él decide que alguien venga que sepa tocar y que sepa entonar música que tenga la unción de Dios, y mandan llamar a David por consejo de uno de sus criados que conoce a David, y mandan llamar a David. Y vamos a ver en el capítulo 16 también, versículo 17 al 18. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es, ¿cómo dice que es? Le da algunas características. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y entonces traen a David y toca para Samuel, pero da algunas características de David. Dice, ¿cómo era? Dice, valiente, vigoroso, prudente, hombre de guerra. Dígame, ¿David había ido a la guerra alguna vez? ¿Hay algún relato donde David dice,
donde Dios dice en su palabra que David pertenecía a algún ejército. En ese momento David todavía no era un guerrero como tal, pero las personas o los que le conocían daban estas características de David, diciendo que era valiente, vigoroso, guerrero, hermoso, que sabía tocar bien, y da algunas características que tienen que ver con el diseño de Dios para David. Ellos lo que están viendo en este momento es que David se está moviendo bajo el diseño del cielo. Esto lo ven ellos. En el caso de nosotros debemos de identificar bajo qué diseño nos estamos moviendo nosotros. ¿Bajo el diseño de Dios o bajo un diseño que no viene del cielo, pero que tal vez nos dejamos engañar? Y como en el huerto la serpiente nos ha hablado al oído y nos ha dicho: pero si comes no te va a pasar nada. Hay un diseño, y en el caso de David tenía un diseño y él estaba operando conforme a ello. Yo espero en Dios que usted esté y nosotros estemos operando y viviendo conforme al diseño de Dios. Pero resulta que David, posteriormente, después de pasar tiempo de persecución, tiempos difíciles, tiempos críticos, cuando fue perseguido por el mismo rey Saúl, este David fue un hombre que llegó a ser el rey de Israel. Y este hombre tiene la característica de que Dios, cuando habla de David, dice que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, y todos los demás reyes de Israel son comparados a David. Y en algunos casos dice: pero este rey no fue bueno como su antepasado David. O en algunos casos dice: pero este rey fue bueno como su antepasado David, e hizo todo lo que David su padre había hecho. Pero David también en algún momento determinado se salió del diseño de Dios. En el libro de Samuel también, en el libro de Samuel, pero en el segundo libro, en el capítulo 11, David ya era rey de Israel, era un guerrero desconocido. Había canciones que cantaban a su favor, canciones que decían: David mató Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y cuando en el caso de Saúl estaba con vida, le entró nervios, le entró rencilla, odio, rencor a su corazón. Pero David, ya siendo rey, fue un guerrero extraordinario. Toda la lucha, las peleas, las guerras, venció en todas ellas. Pero un día a David se le ocurrió quedarse en casa. Quiere decir, el diseño de Dios para David era que David estuviera peleando junto con su ejército, con el general y con todos los valientes que él tenía, aquellos 3, aquellos 30, aquellos 200, aquellos miles que eran guerreros de las diferentes tribus de Israel. Él tenía que estar allá en medio de la lucha, él tenía que estar venciendo, pero él decide un día quedarse en casa. Decide, dice en su palabra: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. En el tiempo que los reyes salían a la guerra era de abril a octubre aproximadamente, porque esos meses eran meses donde la tierra producía fruto, donde la tierra florecía, donde los reyes decidían conquistar, ampliar su territorio. Después venían tiempos de lluvia, tiempos fríos, etcétera. Y entonces los reyes, cada quien se guardaba en sus lugares, en su castillo, en medio de la nación, etcétera. Pero en ese tiempo, dice, cuando el tiempo era de ir a la guerra, David se quedó en casa. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó. ¿En dónde se quedó? En Jerusalén. ¿Era el diseño de Dios que se quedara en casa? Dígame, ¿era el plan y el diseño de Dios que se quedara en la casa?
El diseño de Dios era que estuviera luchando juntamente con su ejército, pero él decide quedarse en casa. Y cuando él decide quedarse en casa y se sale del diseño que Dios había establecido para él, él comete pecado, él adultera, él hace lo que no debía hacer. Toma la mujer de alguien que era uno de sus guerreros, llamado Uriel. Y cuando la mujer, por causa del adulterio, queda embarazada, manda a traer a Uriel para que Uriel vaya a casa y así justificar lo que había sucedido. Pero resulta que cuando Uriel es llamado, Uriel decide no ir a casa a dormir con su esposa. Se queda ahí mismo en el palacio, porque él, cuando se le preguntó, dijo: ¿cómo voy a ir a casa a dormir, a descansar, mientras mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de guerra están allá luchando, sufriendo frío, están en un medio de padecimiento? No puedo ir a casa. Y como no se fue a casa, a la siguiente noche, usted lo puede leer todo, se lo parafraseo porque el tiempo se agota. Se lo parafraseo solamente. Como no se fue a casa, lo emborracharon para que, a ver si así en la noche borracho se iba a casa. Entonces justificaba que la muchacha había quedado embarazada por una relación de adulterio. Pero como no se fue a casa porque tenía convicciones y él sí estaba bajo el diseño que debía de estar, este hombre, como no se fue a casa, el rey mismo hizo una carta y le dijo a su general Joab: mira, a este muchacho Uriel lo pones donde la guerra está más difícil, más recia la guerra, la lucha, y cuando él esté peleando, déjenlo solo. Y entonces él llevó una carta de muerte entre sus manos. Claro que él tenía convicciones y él no abrió la carta. Si hubiera abierto la carta, hubiera visto que llevaba una sentencia de muerte para sí mismo. Pero él no abrió la carta, lleva la carta, y cuando la guerra se pone difícil, él está en medio de la guerra, lo dejan solo y entonces lo matan, junto con otros también que perecen. Pero resulta que después de esto, Dios manda al profeta Natán con David. Después le llega la noticia, claro, David le llega la noticia de parte del general, otra carta llega y tal vez solamente dice: ya está hecho, ya se llevó a cabo. Cuando David hace todo eso, lo que está haciendo David es que se sale del diseño que Dios había establecido para su vida. Y cuando él se sale, él tiene que mandar a un profeta para decirle que se meta al diseño de Dios, pero que aún así van a venir consecuencias por haber pecado y por haber hecho lo incorrecto. Y le lleva una parábola, y esta parábola tiene que ver con que dice: había un hombre pobre que tenía solo una ovejita, pero había un rico que tenía muchas. Y cuando le llegó visita al rico, le quitó la oveja al pobre para dársela a los visitantes. Y David se enoja, entra un enojo en su corazón y dijo: este hombre es reo de muerte, merece morir. Y el rey escucha del profeta que le dice: ese hombre eres tú, David. Y entonces David delante de Dios se arrepiente. Él tiene que pedir perdón, él tiene que arrepentirse, porque la manera de volver al diseño de Dios es que el hombre reconoce que se ha salido, que ha hecho las cosas conforme él ha querido o con una influencia que no es de Dios, pide perdón a Dios y entonces se mete al diseño de Dios otra vez. En el caso de David, él tiene que reconocer, en el capítulo 12 lo puede ver, él tiene que reconocer que delante de Dios había hecho mal. Él delante de Dios llora, se postra, chilla y hace todo lo que alguien puede hacer para que Dios le mantenga la vida al niño que nace. Pero Dios decide que este pequeño muera. Usted ve en el relato, quiere decir que alguien que se sale del diseño de Dios puede acarrear maldición para su vida. Y no es que Dios quiera maldecir a alguien, es que hay un adversario que va a impedir que la bendición llegue, porque este va a decir: pero hay un argumento en contra, no lo puedes bendecir hasta que no se meta a el diseño y al propósito que tú estableciste. Por eso David tiene que reconocer, tiene que ir a Dios, tiene que pedir perdón,
pero este hombre tiene que pagar las consecuencias de haberse salido del diseño que Dios había establecido para él. ¿Estamos aquí? Amén. Y hay un relato que a mí me agrada mucho, y ese en el libro de Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, hay un relato, una parábola que usted se la sabe. Este relato y esta parábola es acerca del hijo pródigo. Usted se sabe este relato, sabe, lo ha escuchado, le hemos predicado tal vez de esto, o en algún momento determinado el Señor le ha ministrado a través de esta palabra. Pero en el libro de Lucas, en el capítulo 15, Dios habla de este relato porque hay muchos que se salieron del diseño de Dios y es necesario que regresen a la casa del Padre. Pero si tú estás aquí, es necesario que tú puedas delante de Dios ponerte a cuentas de lo que tengas que ponerte a cuentas y caminar conforme al diseño que Él estableció para tu vida, para nosotros, para su pueblo, para la iglesia. Y en este relato había un padre que tenía, ¿cuántos hijos dice? ¿Cuántos hijos? 2 hijos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, contándolo todo, el hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y algo sucedió con el muchacho, porque dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su casa, y cuando uno estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Después, claro, habla del hijo mayor, que ahorita no le voy a hablar del hijo mayor, ya sería en otra ocasión. Pero vemos aquí el relato, es una parábola, quiere decir, es un ejemplo que el Señor Jesús nos da. Y en este ejemplo lo que el Señor Jesús está mostrando: el hijo mayor y el menor vivían en casa, disfrutaban del amor del padre, estaban bajo la protección del padre, bajo su cuidado, no les faltaba absolutamente nada. Ellos no tenían que hacer trabajos como los siervos, como los criados. Ellos vivían y disfrutaban de ser hijos de Dios. Había un diseño, y el diseño era que como hijos podían disfrutar de todas las bendiciones que el Padre les daba. Y nosotros dijimos: queremos ser bendecidos. Sí, dijimos: queremos ser bendecidos. Todos queremos ser bendecidos aquí. El hijo menor, le pareció bien que podía pedir los bienes que le correspondían e irse a gastar esos bienes. Tal vez en su mente era y estaba que esos bienes le iban a durar para toda la vida.
Tal vez en sus pensamientos estaba que nunca se le iban a acabar, que lo que el Padre le había dado iba a ser inagotable, porque tal vez él veía que el Padre prosperaba, que el Padre no se le agotaban los bienes, que el Padre seguía teniendo los recursos. Y aunque era tal vez un hombre ya de edad, él veía que los bienes como que salían de manera sobrenatural de las plantas. Como cuando el hijo te pide, te pide, te pide, te pide. Si te pide y tienes, dale. La naturaleza del Padre es dar. Y entonces había un diseño. Lo que el Padre nos está diciendo es que el diseño suyo es que nosotros estemos en la casa del Padre. Pero muchos se alejaron en su corazón de la casa del Padre. Lo primero que se va de alguien que ya no está es su corazón. Después su cuerpo le sigue. Lo primero es que poco a poco alguien en sus pensamientos ya no está aquí. Sus pensamientos a veces están en otro lado. Sus pensamientos están en otras circunstancias de la vida. O tal vez considera que no es tan importante estar en la casa del Padre. Pero en el caso de este muchacho decide que él podía administrar los bienes de su padre que le tocaban. Y él tal vez pensó, yo puedo solo, yo tengo todo lo suficiente, ya estoy un poco grande y yo voy a poder hacer mi vida. Y se fue, se malgastó todo, hizo todo aquello que quiso hacer y que en la casa del Padre no le era permitido, porque el diseño del Padre es santidad, el diseño del Padre es ropaje nuevo, el diseño del Padre es poder caminar a lugares de bendición, de vida y no de perdición. Entonces este muchacho se fue a malgastar todo, pero cuando no tenía absolutamente nada, ya no tenía bendición, la bendición se le había agotado, ya no había bendición. Y él de repente hace algo, piensa, se le prende un foco, piensa, hace algo, vuelve en sí, dice la palabra de Dios. Y cuando él vuelve en sí, llega un pensamiento y dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me tomes como un hijo tuyo, tómame como un trabajador tuyo, como un jornalero. Porque él tenía y había visto que los jornaleros en casa tenían mejor paga, tenían mejor salario, mejor vestido, mejor trato dada por el Padre, que ahora donde estaba él sufriendo, cuidando puercos. Y estando en esta condición, este muchacho vuelve en sí. Y cuando él vuelve en sí, él decide regresar a la casa del Padre y decide pedirle perdón. Y él regresa, no dice cuánta distancia tiene que recorrer. Lo que sí sabemos y entendemos, que ahora él regresa a casa, regresa con la cabeza caída, regresa con malos olores, regresa con los bolsillos rotos, ya no trae nada. Regresa a casa y regresa pensando que tal vez tiene una oportunidad, porque él sabe que el Padre le ama, que el Padre le va a recibir, que el Padre le va a aceptar. Él considera como hijo que tiene otra oportunidad de meterse al diseño del Padre otra vez. No importa si me dice ya no eres mi hijo, pero si él me toma como jornalero, eso me basta, decía él. Y él regresa a casa. Dice la palabra de Dios, cuando él regresa a casa, él tiene que ir pensando, así le voy a decir a mi padre. Él tiene que pensarlo una y otra vez, así le voy a hablar a mi padre. Y el Padre que tiene misericordia, él lo está esperando. Él está esperando al hijo que se había ido de casa, al que se había salido del diseño de él, del Padre. Él lo está esperando. Él está esperando que regrese, porque el Padre tiene en el corazón darle una oportunidad, de tal forma que él pueda disfrutar otra vez de ese amor glorioso y extraordinario. Y entonces su palabra lo habla claro. Cuando el hijo regresa, el Padre es movido
a compasión, a misericordia, a amor. Hay un amor profundo, hay un perdón profundo. Y entonces el padre, cuando ve venir al hijo, corre y se encuentra con él, lo abraza. Y cuando el hijo le dice: padre, 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 quiero decirte algo, el padre sabe que lo que le diga al hijo, él está dispuesto a perdonarlo, pero está dispuesto a darle la otra oportunidad, una oportunidad más. Y cuando esto sucede, el padre, claro que lo acepta, lo perdona. Y no solamente hace esto, sino que el padre manda a sus siervos a que lo lleven a bañar, a que le quiten las ropas viejas, a que le pongan ropas nuevas, a que le laven, le limpien, le corten el pelo, hagan todo lo necesario, porque ahora este hijo que se había perdido tiene que ser limpiado y lavado, porque el propósito es que vuelva otra vez al diseño original, un diseño de limpieza, un diseño de servicio, un diseño de trabajo, pero por amor. Y entonces este muchacho, el hijo pródigo, tiene la oportunidad. Y en la casa del padre ahora se escucha otra vez que hay fiesta. ¿Sí me explico? Se escucha otra vez en la casa del padre el sonido de la música. Se escucha la alegría, se escucha la fiesta, se escucha la algarabía. Lo que tal vez por mucho tiempo no se escuchó, se escucha ahora otra vez. Porque el padre, lo que tanto había esperado, que era su hijo, ahora estaba disfrutando de su hijo. Y el hijo, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba disfrutando del padre. Y nosotros tenemos que disfrutar del padre. Como hijos tenemos que disfrutar de nuestro padre y su presencia. Y al estar aquí, sé que al padre le agrada que nosotros estemos en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque él ha extrañado los tiempos que pasó con Adán, los tiempos del huerto con Adán. Él los ha extrañado. Por eso cuando envía al Señor Jesús, él dice que había venido para que todo lo que se había perdido sea encontrado, y todo lo que se había desviado regrese otra vez al propósito de Dios. Que todo lo que se había desvirtuado otra vez regrese a los planes suyos. Que todo lo que se había desquebrajado otra vez vuelva al original. Y entonces el pueblo suyo, nosotros su pueblo, podamos disfrutar de la presencia de nuestro Padre. Por ello, la importancia de saber y de conocer que hoy es el día que el Padre diseñó y preparó para que nosotros estemos en su presencia. Pero si alguien se salió del diseño de Dios, es necesario que le pida perdón y le diga: Padre, me he equivocado, he hecho mal, he pecado contra el cielo y contra ti, pero vengo, Padre, para que me perdones y juntos hagamos fiesta. Yo por tu perdón y tú porque yo he regresado a casa. Así que, ¿qué te parece? Te pongas de pie un momento y vamos a orar. Solamente quiero que tomes en cuenta dos pasajes más: Colosenses 3:10 y Efesios 4:22 al 24, que te lo voy a leer en este momento. Colosenses 3:10 y Efesios 4:22 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si nosotros volteamos a ver a alguien que caminó conforme al diseño del Padre al 100% y en su totalidad, entonces vamos a encontrarnos con el Señor Jesús. Porque lo que Él quiso hacer al venir a esta tierra es mostrarnos el diseño del Padre para nosotros los hombres en la tierra. Por eso dice lo siguiente en las palabras que te voy a leer. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo,
si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, conforme al diseño de la carne, del adversario o del mundo, despójate del viejo hombre, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10. Un poco más adelante dice de la siguiente manera: y revestidos del nuevo, hablando del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que el plan, el diseño de Dios es que hoy todos nosotros estemos revestidos del hombre nuevo, conforme al diseño del cielo, y entonces vivamos dando mejores resultados para el reino de nuestro Padre. Pero si tú en algún momento de lo que hablamos has pensado, consideraste que te saliste del diseño de Dios, es mejor que le digas perdón. Y como el hijo pródigo, deja que el Señor hoy haga una obra de limpieza, de restauración, de cambios, de vida, y nos parezcamos más al Señor Jesús y aquel que nos ha mostrado el diseño real y verdadero de un hombre lleno de la presencia del Espíritu, y un hombre que hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Así que ahí en tu lugar quiero que ores. Así que a partir de hoy, cada vez que tú vayas al manual de vida, cada vez que vayas al manual de vida, recuerda que está yendo el manual para ver el diseño de Dios para ti, y que puedas examinar si estás viviendo conforme al diseño del cielo, o conforme al diseño del mundo, o conforme al diseño del adversario, o si es conforme al diseño de Dios. Quiero decirte que el diseño de Dios, al llamarnos, al escogernos, es que vivamos llenos de la presencia del Espíritu de Dios. El diseño suyo desde lo alto es que vivamos y aprendamos del Señor Jesús a vivir la vida, y a vivir una vida en la cual disfrutemos de la presencia de nuestro Padre. Así que ahí en tu lugar quiero que levantes tus manos al cielo y le digas: gracias por esta oportunidad. Gracias porque me has recibido en tu casa. Soy tuyo. Te pertenezco a ti. Soy tu hijo. Y quiero vivir conforme al diseño que se estableció para mi vida. Gracias, Señor.